La vastedad del Océano Pacífico se extendía como un espejo infinito bajo el cielo estrellado de una noche de verano. Las aguas, normalmente agitadas, yacían en una calma inusual, como si el mar mismo contuviera la respiración en anticipación de algo grande por venir. En las profundidades de este reino acuático, en un palacio de coral y nácar que desafiaba la imaginación humana, Poseidón, el poderoso dios de los mares, se removía inquieto en su trono. El dios, imponente con su larga barba de algas marinas y ojos del color de las aguas profundas, sentía una perturbación en sus dominios. Sus manos, curtidas por eones de gobernar las mareas, se aferraban con fuerza a su tridente, el legendario símbolo de su poder. Cada fibra de su ser divino vibraba con una sensación de peligro inminente. «Algo no está bien», murmuró Poseidón, su voz resonando como el rugido de una ola lejana. Sus ojos escrutaban la oscuridad más allá de las paredes de su palacio, buscando la fuente de su inquietud. A su lado, Anfítrite, su esposa y reina de los mares, lo observaba con preocupación. Su belleza etérea, con cabellos que ondulaban como las corrientes marinas y piel que brillaba con el lustre de las perlas más finas, contrastaba con la tensión visible en su rostro. «¿Qué es, mi señor?», preguntó Anfítrite, su voz suave como la espuma de las olas. «¿Qué es lo que perturba tu descanso en esta noche tan serena?». Poseidón se volvió hacia ella, sus ojos tormentosos reflejando una mezcla de preocupación y determinación. «No lo sé con certeza, amada mía», respondió, su voz grave cargada de preocupación. «Pero temo que estemos a punto de enfrentar una amenaza como ninguna otra que hayamos conocido en todos nuestros milenios de reinado». En ese preciso momento, como si el destino quisiera confirmar los temores del dios, las puertas de la sala del trono se abrieron de golpe. Un joven tritón, con escamas que brillaban como zafiros bajo la luz tenue del palacio, irrumpió en la estancia. Su cola de pez se agitaba frenéticamente mientras se inclinaba ante sus gobernantes, el pánico evidente en cada uno de sus movimientos. «Mi señor Poseidón». «Mi señor Anfítrite», exclamó el tritón, jadeando por el esfuerzo de su apresurada llegada. «Traigo noticias urgentes de la superficie». Poseidón se irguió en su trono, su figura emanando una autoridad que hizo que el agua a su alrededor vibrara con poder contenido. «Habla, Nereo», ordenó, su voz retumbando como el trueno submarino. «¿Qué noticias son tan apremiantes que te hacen irrumpir así en nuestra presencia?». Nereo, tragando saliva visiblemente, comenzó su informe. «Las aguas cerca de la costa de México, mi señor, están cambiando. Se están volviendo oscuras, turbulentas. Los pescadores están desapareciendo sin dejar rastro, y las criaturas marinas huyen en pánico, abandonando sus hogares ancestrales». Un silencio pesado cayó sobre la sala del trono. Poseidón y Anfítrite intercambiaron miradas de preocupación antes de que el dios de los mares se levantara de su asiento, su imponente figura proyectando una sombra sobre el joven mensajero. «Muéstrame», ordenó Poseidón, su voz cargada de una autoridad que no admitía réplica. Con un movimiento fluido de su mano, el dios creó un portal de agua cristalina en el centro de la sala. Las imágenes que se formaron en su superficie eran caóticas y perturbadoras. Nubes negras como la tinta se arremolinaban sobre el océano, relámpagos de un verde antinatural surcaban el cielo, y las olas se elevaban a alturas imposibles, amenazando con engullir la costa y todo lo que encontraran a su paso. «Por todos los dioses del Olimpo», susurró Anfítrite, llevándose una mano a la boca en un gesto de horror. Poseidón apretó su tridente con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos, normalmente del color tranquilo de las aguas profundas, ahora relampagueaban con la furia de una tormenta. «Esto no es obra mía», declaró, su voz cargada de una mezcla de ira y un temor que no había sentido en milenios. «Algo, o alguien, está desafiando mi autoridad sobre los mares». Mientras observaban, una figura oscura pareció materializarse entre las olas embravecidas. Era una silueta que no pertenecía a ninguna criatura marina conocida, una forma que parecía absorber la luz y la esperanza a su alrededor. «Preparen las defensas del reino», ordenó Poseidón a Nereo, su voz resonando con la urgencia de la situación. «Convoca a todos los generales y a las criaturas más poderosas del mar.
que los tritones y las sirenas se armen, que los kraken despierten de su sueño milenario. Me temo que estamos al borde de una guerra que podría cambiar el destino de los océanos para siempre. Nereo asintió rápidamente y salió nadando a toda velocidad para cumplir las órdenes de su señor. El palacio, antes un remanso de paz submarina, ahora bullía con la actividad frenética de la preparación para la batalla. Poseidón se volvió hacia Anfítrite, su rostro una máscara de determinación mezclada con una preocupación que rara vez mostraba. «Mi amor», dijo, tomando las manos de su esposa entre las suyas, «necesito que te quedes aquí y protejas el palacio. Coordina nuestras defensas y prepara a nuestro pueblo para lo que pueda venir». Anfítrite asintió solemnemente, la reina guerrera en ella emergiendo ante la crisis. «Lo haré, mi rey. Pero ten cuidado», añadió, su voz suavizándose por un momento. «Temo que esto sea solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que podamos imaginar». Poseidón besó suavemente a su esposa antes de empuñar su tridente con renovada fuerza. El arma legendaria brilló con un poder azul eléctrico, respondiendo a la voluntad de su portador. «Que los dioses nos amparen», murmuró el señor de los mares, mientras se preparaba para ascender a la superficie y enfrentar la tormenta que amenazaba con sumergir su imperio en el caos. Mientras Poseidón se dirigía hacia la salida del palacio, el agua a su alrededor parecía vibrar con anticipación. Las criaturas marinas se apartaban a su paso, sintiendo el poder primordial que emanaba de su rey. En los ojos de Poseidón ardía una determinación feroz, fuera lo que fuese esta nueva amenaza, estaba dispuesto a enfrentarla con toda la furia de los océanos. La batalla por el destino de los mares estaba a punto de comenzar, y con ella, una aventura que sacudiría los cimientos mismos del mundo conocido. El sol se ocultaba en el horizonte de Tulum, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados que se reflejaban en las aguas cristalinas del mar Caribe. En la playa, una joven arqueóloga llamada Xóchitl Ramírez examinaba con atención un extraño artefacto que había desenterrado esa misma tarde. La arena aún se adhería a sus manos y ropa, testimonio de las largas horas de excavación bajo el sol abrasador de la Riviera Maya. Xóchitl sostenía en sus manos una piedra negra y brillante, del tamaño de su puño. Su superficie, pulida por el tiempo y las mareas, estaba cubierta de inscripciones que no se parecían a nada que hubiera visto antes en sus años de estudio. No eran jeroglíficos mayas, ni escritura azteca, ni siquiera se asemejaban a los antiguos textos olmecas que había estudiado en la universidad. «¿Qué secretos guardas?», murmuró Xóchitl, pasando sus dedos por las marcas en la superficie de la piedra. La joven arqueóloga, con su piel morena curtida por el sol y sus ojos oscuros brillantes de curiosidad, sentía que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar todo lo que creía saber sobre las antiguas civilizaciones mesoamericanas. De repente, mientras trazaba una de las inscripciones con su dedo índice, Xóchitl sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Fue como si algo antiguo y poderoso hubiera despertado con su toque, una energía que parecía emanar de la piedra misma y resonar con las olas que rompían suavemente en la orilla. «¡Ay, caray!», exclamó Xóchitl, casi dejando caer la piedra por la sorpresa. «¿Qué fue eso?». No muy lejos de allí, en el mar que se extendía más allá de la playa, un pescador llamado Miguel luchaba por mantener su pequeña embarcación a flote. Miguel, un hombre de mediana edad con la piel curtida por años de trabajo bajo el sol y el salitre, conocía estas aguas como la palma de su mano. Sin embargo, esta noche, el mar se comportaba de una manera que nunca antes había experimentado. Las olas, normalmente tranquilas a esta hora del día, se habían vuelto violentas e impredecibles en cuestión de minutos. El cielo, que hace poco estaba despejado y salpicado de estrellas, ahora se oscurecía con nubes amenazantes que parecían surgir de la nada. «Virgen Santísima», exclamó Miguel, aferrándose al timón mientras otra ola amenazaba con volcar su bote. «¿Qué está pasando? Esto no es normal». En ese momento, un rugido ensordecedor llenó el aire, ahogando incluso el sonido de las olas embravecidas. Miguel miró hacia arriba, sus ojos se abrieron de par en par al ver una visión que desafiaba toda lógica y razón. Una figura colosal emergía de las aguas, alzándose hacia el cielo como una montaña viviente. Era Poseidón,
el dios de los mares, en toda su gloria y terrible majestad. Su piel brillaba con un tono azul verdoso, como si estuviera hecha de agua de mar cristalizada. Su larga barba, entretejida con algas y corales, ondeaba con una brisa sobrenatural. En su mano derecha empuñaba el legendario tridente, que resplandecía con una luz sobrenatural, iluminando las aguas turbulentas a su alrededor. Mortal, tronó la voz de Poseidón, haciendo que Miguel cayera de rodillas en su bote, temblando de miedo y asombro. ¿Qué sabes de la maldición que está envenenando mis dominios? Miguel, incapaz de creer lo que veían sus ojos, apenas pudo balbucear una respuesta. No sé nada, gran señor, logró decir, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas. Soy solo un humilde pescador. Estas aguas, nunca las había visto así. Poseidón entrecerró los ojos, escudriñando al hombre con una mirada que parecía penetrar hasta el fondo de su alma. Los humanos siempre están metidos en asuntos que no comprenden, gruñó el dios, su voz cargada de frustración y preocupación. ¿Estás seguro de que no has visto nada inusual? ¿Algún objeto extraño, alguna criatura que no pertenezca a estas aguas? Antes de que Miguel pudiera responder, un grito desde la playa captó la atención de ambos. Xóchitl, que había presenciado la aparición del dios desde la orilla, corría hacia el agua, sosteniendo en alto la piedra negra que había descubierto. «Espera», gritó Xóchitl, su voz cargada de una mezcla de miedo y determinación. «Creo que esto tiene algo que ver». Poseidón se volvió hacia ella, su mirada penetrante fija en el artefacto que la joven sostenía. Con un movimiento de su mano, una ola gigantesca se alzó, llevando a Xóchitl hacia donde estaba Miguel. La arqueóloga se encontró de repente en el bote del pescador, empapada y jadeando, pero aún aferrándose a la piedra como si su vida dependiera de ello. «Explícate, mujer», demandó el dios, su voz retumbando como el trueno. Xóchitl, luchando por mantener la compostura ante la presencia divina, mostró la piedra. «Es un artefacto antiguo, señor», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Lo encontré hoy en una excavación cerca de aquí. Tiene inscripciones que no se parecen a nada que haya visto antes. Hablan de una maldición del mar, de un poder oscuro que duerme en las profundidades». Los ojos de Poseidón se ensancharon al reconocer los símbolos grabados en la piedra. Su expresión cambió de la ira a una mezcla de asombro y temor. «Por Zeus», murmuró el dios, su voz cargada de una emoción que Miguel y Xóchitl no pudieron descifrar. «Es la piedra de Ousienes. Creí que había sido destruida hace milenios». «¿Qué es la piedra de Ousienes?», se atrevió a preguntar Miguel, encontrando el valor para hablar ante la evidente conmoción del dios. Poseidón los miró gravemente, su rostro una máscara de preocupación. «Es un artefacto creado por mi hermano mayor, Ousienes, el titán de los mares», explicó. «Contiene un poder capaz de desafiar incluso a los dioses del Olimpo». «Si ha sido despertado». Un rugido lejano interrumpió sus palabras. En el horizonte, una masa oscura se alzaba del mar, tomando la forma de una criatura monstruosa que parecía estar hecha de sombras y agua corrupta. «Ya es tarde», gruñó Poseidón, su voz cargada de una mezcla de ira y resignación. «La maldición ha sido liberada». Xóchitl y Miguel observaron con horror cómo la forma oscura en el horizonte crecía, alzándose sobre las olas como una montaña viviente de oscuridad. El cielo se oscureció aún más, y relámpagos de un color verde antinatural comenzaron a surcar las nubes. Poseidón se volvió hacia los dos humanos, su expresión una mezcla de determinación y urgencia. «Ustedes dos, mortales, han sido arrastrados a un conflicto más allá de su comprensión», declaró el dios. «Pero ahora son parte de esto, y necesitaré su ayuda para detener lo que está por venir». «Pero, ¿qué podemos hacer nosotros contra algo así?», preguntó Xóchitl, su voz temblando mientras miraba la monstruosa forma que se alzaba en el horizonte. Poseidón sonrió, un destello de esperanza en sus ojos tormentosos. «A veces, pequeña arqueóloga, el destino del mundo puede depender de las acciones más pequeñas», respondió. «Tu conocimiento y la valentía de este pescador pueden ser la clave para salvar no solo mi reino, sino todo su mundo».
con un movimiento de su tridente, Poseidón creó un remolino de agua alrededor del bote. Xóchitl y Miguel sintieron cómo eran arrastrados hacia las profundidades, sus pulmones llenándose milagrosamente de aire a pesar de estar sumergidos. «Nos vamos a mi reino», declaró Poseidón. «Allí planearemos nuestra estrategia contra esta amenaza». Mientras descendían hacia las profundidades del océano, dejando atrás la playa de Tulum y el mundo que conocían, Xóchitl y Miguel intercambiaron miradas de asombro y miedo. Se estaban adentrando en un conflicto que amenazaba consumir al mundo en un caos acuático, y sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La piedra de Usienes brillaba tenuemente en la mano de Xóchitl, como si fuera consciente del papel crucial que estaba a punto de desempeñar en el destino de los mares y de la humanidad. La batalla apenas comenzaba, y el tiempo se agotaba para Poseidón y sus inesperados aliados humanos. El palacio de Poseidón resplandecía con una luz etérea, sus paredes de coral y nácar reflejando los destellos de las corrientes marinas que lo rodeaban. Xóchitl y Miguel flotaban en una burbuja de aire, maravillados ante la magnificencia del reino submarino que se extendía ante sus ojos. Peces de colores brillantes nadaban entre columnas de cristal, mientras sirenas y tritones se movían con gracia por los pasillos del palacio. «Bienvenidos a mi dominio», anunció Poseidón, su voz resonando a través del agua con la fuerza de 1000 mareas. «Aquí, en las profundidades del océano, planearemos nuestra estrategia contra la amenaza que se cierne sobre nosotros». Xóchitl, con los ojos abiertos de par en par, no podía dejar de maravillarse ante la arquitectura imposible del palacio. Estructuras que desafiaban la gravedad se entrelazaban con jardines submarinos de una belleza indescriptible. Es increíble», logró decir, su voz apenas un susurro de asombro. Miguel, por su parte, observaba con fascinación a las criaturas marinas que nunca creyó que existieran fuera de los cuentos de su abuela. Caballitos de mar gigantes patrullaban los corredores, mientras que medusas luminiscentes flotaban cerca del techo, proporcionando una iluminación suave y cambiante. Anfítrite, la reina de los mares, se acercó al grupo. Su belleza etérea captó inmediatamente la atención de los mortales. Su cabello, del color de las algas más finas, ondulaba con las corrientes como si tuviera vida propia, y su piel brillaba con un lustre perlado que parecía emitir luz propia. «Mi señor», dijo Anfítrite, su voz melodiosa como el canto de las ballenas, ¿está seguro de que estos humanos pueden ayudarnos? La amenaza que enfrentamos es más allá de su comprensión». Poseidón asintió solemnemente, sus ojos fijos en Xóchitl y Miguel. «El destino los ha traído aquí por una razón, amada mía. Además, la chica posee conocimientos que pueden ser cruciales para nuestra causa». Xóchitl, superando su asombro inicial, dio un paso adelante. La piedra de Usienes pulsaba suavemente en sus manos, como si respondiera a la energía del palacio submarino. «Señor Poseidón», comenzó, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra, «la piedra que encontré, ¿puede decirnos más sobre ella? ¿Cómo está relacionada con la criatura que vimos en la superficie?» El dios de los mares frunció el ceño, sus ojos tormentosos fijos en el artefacto. Con un gesto, invitó a todos a seguirlo hacia una gran sala circular en el corazón del palacio. En el centro de la sala había una mesa de cristal marino, sobre la cual Poseidón indicó a Xóchitl que colocara la piedra. «La piedra de Usienes», comenzó Poseidón, su voz grave y cargada de historia, fue creada como un sello, para contener una fuerza primordial tan antigua como el mismo océano. Una entidad que mi hermano Usienes, el titán de los mares, temía podría un día amenazar el equilibrio no solo de los océanos, sino del mundo entero. Miguel, que hasta ahora había permanecido en silencio, absorbiendo todo con una mezcla de asombro y temor, se atrevió a hablar. ¿Y ahora esa cosa está libre? ¿Es la criatura que vimos en la superficie? Poseidón asintió gravemente. «Me temo que sí. La criatura que vieron es apenas una manifestación física de un poder mucho más grande y terrible. Y con cada momento que pasa, se vuelve más fuerte, alimentándose del caos y el miedo que genera». En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe, y Nereo, el joven tritón mensajero, entró apresuradamente. Su rostro estaba pálido,
y sus movimientos eran frenéticos. «Mi señor». «Mi señora», exclamó, inclinándose rápidamente. «Tenemos noticias alarmantes de la superficie». Todos los ojos se volvieron hacia Nereo, la tensión en la sala volviéndose palpable. Poseidón hizo un gesto para que el mensajero continuara. «La criatura está atacando las ciudades costeras», informó Nereo, su voz temblando. «Acapulco ha sido devastada por olas gigantescas y tormentas de una ferocidad nunca antes vista. Y ahora, la bestia se dirige hacia Veracruz. Los humanos están en pánico, y las criaturas marinas huyen en todas direcciones». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Xóchitl y Miguel intercambiaron miradas de horror, pensando en sus hogares y seres queridos en la superficie. La realidad de la situación los golpeó con toda su fuerza. Esto no era solo una batalla mitológica, sino una amenaza real para todo lo que conocían y amaban. Poseidón se irguió, su figura imponente emanando un poder que hizo que el agua a su alrededor vibrara con energía contenida. «Es hora de actuar», declaró, su voz resonando con autoridad divina. «Nereo, convoca a nuestros aliados. Quiero a las sirenas, los hipocampos, e incluso a los antiguos kraken si es necesario. Que se preparen para la batalla». Volviéndose hacia su esposa, continuó: «Anfítrite, necesito que fortifiques las defensas del palacio. Si fallamos en detener a la criatura en la superficie, seremos la última línea de defensa». La reina de los mares asintió solemnemente, su rostro una máscara de determinación. «Se hará como ordenas, mi rey». Finalmente, Poseidón se dirigió a los dos humanos, su mirada penetrante evaluándolos una vez más. «Xóchitl, tu conocimiento será vital en los días venideros. Necesitamos descifrar los secretos de la piedra de Usienes, encontrar una manera de sellar nuevamente a la criatura antes de que sea demasiado tarde». La joven arqueóloga asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Haré todo lo que esté en mi poder, señor». «Y tú, Miguel», continuó el dios, «tu valentía y tu conexión con el mar serán nuestra guía en la superficie. Conoces las costas y las aguas de tu tierra como pocos. Esa sabiduría será crucial en la batalla que se avecina». Miguel, sorprendido de ser considerado útil en una guerra de dioses y monstruos, se irguió con determinación. «Estoy a sus órdenes, gran señor. Haré lo que sea necesario para proteger mi hogar y mi gente». «Pero, ¿cómo podemos luchar contra algo así?», preguntó Xóchitl, su voz temblando ligeramente ante la magnitud de la tarea que tenían por delante. «Somos solo humanos frente a fuerzas que apenas podemos comprender». Poseidón sonrió, un destello de esperanza iluminando sus ojos tormentosos. «Con coraje, astucia y el poder de los mares de nuestro lado», respondió. «Además, tengo un regalo para ustedes que los ayudará en su misión». Con un movimiento de su tridente, dos collares aparecieron, flotando hacia Xóchitl y Miguel. Eran hermosas piezas de joyería marina, con conchas y perlas entrelazadas en intrincados diseños. «Estos amuletos les permitirán respirar bajo el agua y comunicarse con las criaturas marinas», explicó Poseidón. «Los necesitarán para la batalla que se avecina, pues nuestra lucha no se limitará a la superficie». Mientras los humanos se colocaban los collares, sintiendo inmediatamente el poder del océano fluir a través de ellos, un rugido distante hizo temblar el palacio. Pequeñas grietas aparecieron en las paredes de cristal, y las criaturas marinas nadaron frenéticamente, presas del pánico. «Se acerca», murmuró Anfítrite, su rostro pálido de preocupación. Poseidón asintió gravemente, empuñando su tridente con renovada determinación. «El tiempo se agota. Debemos prepararnos para la batalla más grande que los océanos hayan visto jamás». De repente, las aguas alrededor del palacio se oscurecieron, como si una nube de tinta se hubiera derramado en el océano. Una voz antigua y terrible, que parecía provenir de las mismas profundidades del abismo, resonó a través de las paredes del palacio. «Poseidón, tu reinado llega a su fin. Los mares volverán a su estado primordial, y yo gobernaré sobre el caos que siempre debió ser.
El dios de los mares empuñó su tridente, que brilló con una luz azul eléctrica en respuesta a la amenaza. Su rostro era una máscara de determinación feroz. Eso lo veremos, criatura. La batalla por los océanos apenas comienza, y no cederemos sin luchar. Mientras Xóchitl, Miguel y las fuerzas de Poseidón se preparaban para el inminente conflicto, la sombra de la criatura se cernía sobre ellos, una masa oscura y amenazante que prometía sumir al mundo en un abismo de desesperación y caos acuático. El destino de los mares, y posiblemente del mundo entero, pendía de un hilo, y el próximo movimiento determinaría el curso de esta épica confrontación entre el orden y el caos primordial. La batalla por el futuro de los océanos estaba a punto de comenzar, y nadie podía predecir cómo terminaría esta guerra entre fuerzas tan antiguas como el tiempo mismo. La biblioteca del Palacio de Poseidón era un lugar maravilloso, con estanterías que se elevaban hasta perderse en las alturas submarinas, llenas de pergaminos y libros protegidos por burbujas mágicas que los mantenían secos a pesar de estar rodeados de agua. Xóchitl, con los ojos brillantes de emoción académica, examinaba tomo tras tomo, buscando información sobre la piedra de Oceanes y la criatura que amenazaba los mares. «Esto es increíble», murmuró para sí misma, pasando sus dedos por las páginas de un antiguo grimorio. «Hay conocimientos aquí que la humanidad ni siquiera ha soñado. Toda una historia oculta bajo las olas». Mientras tanto, en otra parte del palacio, Miguel se encontraba en los establos reales, rodeado de criaturas marinas que jamás había imaginado que existieran fuera de las leyendas. Hipocampos relinchaban suavemente, sus colas de pez brillando con colores iridiscentes, mientras que enormes tortugas marinas lo observaban con ojos sabios y antiguos. «Tranquilo, amigo», susurró Miguel, acariciando el cuello escamoso de un joven hipocampo que se había acercado a él con curiosidad. «Pronto nos necesitarán a todos para la batalla». «¿Quién lo diría, Un simple pescador como yo, preparándose para luchar junto a dioses y criaturas míticas». En la sala del trono, Poseidón y Anfítrite discutían estrategias con sus generales, criaturas marinas de todas las formas y tamaños. El agua vibraba con la tensión de la inminente guerra. «La criatura se mueve hacia el Golfo de México», informó un delfín mensajero, su voz aguda llena de preocupación. «Las corrientes están enloqueciendo, y los arrecifes de coral se están marchitando a su paso. Es como si la vida misma del océano se estuviera apagando». Poseidón frunció el ceño, su rostro una máscara de preocupación. «Debemos detenerla antes de que llegue a las aguas más profundas», declaró, su voz resonando con autoridad. «Si alcanza la fosa de las Marianas, su poder se multiplicará. Las presiones abismales alimentarán su fuerza destructiva». Anfítrite, su cabello ondulando con agitación, añadió, «Nuestras defensas en la superficie no podrán contenerla por mucho tiempo. Necesitamos un plan para sellarla nuevamente, y pronto». En ese momento, Xóchitl irrumpió en la sala, sus ojos brillando con el fervor del descubrimiento. Llevaba consigo un pesado tomo encuadernado en piel de tiburón y decorado con conchas nacaradas. «Lo encontré», exclamó, sin importarle por un momento que estaba interrumpiendo una reunión de seres divinos. «Creo que sé cómo podemos detener a la criatura». Todos los ojos se volvieron hacia ella, incluso las criaturas marinas parecían contener la respiración en anticipación. Poseidón hizo un gesto para que se acercara, su mirada intensa fija en la joven arqueóloga. «Habla, pequeña», dijo el dios, su voz resonando con autoridad y una chispa de esperanza. «¿Qué has descubierto en los antiguos textos?». Xóchitl, tomando una profunda bocanada de agua, gracias al collar mágico que le permitía respirar bajo el mar, desplegó un antiguo mapa sobre la mesa de estrategias. El mapa parecía estar hecho de una tela extraña, similar a la piel de una medusa, y brillaba tenuemente con una luz propia. «Según los textos que encontré», comenzó Xóchitl, su voz temblando ligeramente por la emoción y el nerviosismo, «la piedra de Oceanes no es solo un sello, es una llave. Existe un templo sumergido, oculto en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. Allí, con el poder combinado de la piedra y el tridente de Poseidón, podemos encerrar a la criatura nuevamente». Un murmullo de asombro recorrió la sala.
Criaturas marinas de todas las formas y tamaños intercambiaron miradas de sorpresa y esperanza. Anfítrite se acercó, examinando el mapa con atención, sus ojos brillando con reconocimiento. «El templo de las mareas eternas», murmuró la reina de los mares, su voz cargada de asombro. Creía que era solo una leyenda, un cuento para asustar a los jóvenes tritones y sirenas. «Muchas leyendas tienen su origen en la verdad», dijo Poseidón, una chispa de esperanza brillando en sus ojos tormentosos. «Pero el camino hacia el templo está plagado de peligros. Las aguas del Triángulo de las Bermudas son traicioneras incluso para los seres marinos más poderosos». Miguel, que había entrado justo a tiempo para escuchar la revelación, dio un paso adelante. Su tiempo en los establos reales parecía haberle dado una nueva confianza, y su voz sonó firme cuando habló: «Señor, conozco esas aguas. He navegado cerca del Triángulo muchas veces. Los pescadores tenemos nuestros trucos para evitar sus peligros. Tal vez pueda guiarnos». Poseidón asintió, una sonrisa de aprobación en su rostro. «Tu valentía es admirable, pescador. Muy bien, este será nuestro plan, formaremos un equipo para llegar al templo. Xóchitl, Miguel, ustedes vendrán conmigo. Su conocimiento y experiencia serán cruciales». Volviéndose hacia su esposa, continuó: «Anfítrite, necesito que te quedes aquí y coordines nuestras defensas. La criatura no debe sospechar nuestro verdadero objetivo. Mantén nuestras fuerzas en la superficie, distráela mientras nosotros buscamos el templo». Anfítrite asintió solemnemente, aunque era evidente la preocupación en sus ojos. «Ten cuidado, mi amor. Y ustedes también, valientes mortales. El destino de los océanos está en sus manos». Mientras Poseidón daba instrucciones detalladas, preparando a sus fuerzas para la batalla que se avecinaba en la superficie, Xóchitl y Miguel intercambiaron miradas. El peso de la responsabilidad que habían asumido era abrumador, pero en sus corazones ardía una determinación feroz. «¿Estás lista para esto?», preguntó Miguel a Xóchitl, su voz apenas un susurro. La arqueóloga apretó la piedra de Ousienes en su mano, sintiendo su poder latir al ritmo de las olas. «Tengo miedo», admitió, «pero no podemos fallar. El destino del mundo depende de nosotros». Mientras se preparaban para partir, un rugido distante hizo temblar el palacio. Pequeños fragmentos de coral se desprendieron de las columnas, y las criaturas marinas nadaron inquietas. La criatura se acercaba, su sombra oscureciendo las aguas a su paso. Poseidón empuñó su tridente, su figura irradiando poder divino. Los rayos de energía que emanaban del arma legendaria iluminaron la sala, reflejándose en las escamas y los ojos de las criaturas marinas reunidas. «Es hora», declaró el dios de los mares, su voz resonando con la fuerza de 1000 tormentas. «Que los dioses nos acompañen en esta travesía». Con un movimiento de su mano, Poseidón abrió un portal de agua, un remolino de corrientes y burbujas que revelaba las turbulentas aguas del océano abierto. Xóchitl, Miguel y un selecto grupo de criaturas marinas, incluyendo un par de hipocampos para que los humanos montaran, se prepararon para seguir a Poseidón hacia lo desconocido. Mientras atravesaban el portal, dejando atrás la relativa seguridad del palacio, todos eran conscientes de que se dirigían hacia la batalla más grande de sus vidas. El destino de los océanos, y del mundo entero, pendía de un hilo, y cada ola que los acercaba al Triángulo de las Bermudas los llevaba un paso más cerca de su destino final. La aventura apenas comenzaba, y los peligros que les esperaban en las profundidades del océano pondrían a prueba su coraje, su ingenio y su determinación como nunca antes. Pero con la sabiduría de una arqueóloga, la experiencia de un pescador y el poder de un dios de su lado, quizás, solo quizás, tendrían una oportunidad de salvar al mundo de la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. El océano rugía a su alrededor, las aguas oscurecidas por la influencia maligna de la criatura que amenazaba consumir al mundo en el caos. Poseidón lideraba la expedición, su tridente brillando con una luz sobrenatural que iluminaba el camino a través de las turbulentas profundidades. Detrás de él, Xóchitl y Miguel se aferraban a los lomos de dos majestuosos hipocampos, sus collares mágicos permitiéndoles respirar y comunicarse bajo el agua.
El paisaje submarino era a la vez hermoso y aterrador. Bancos de peces fluorescentes nadaban frenéticamente, huyendo de la oscuridad que se extendía como una plaga. Corales que alguna vez fueron vibrantes ahora se marchitaban, tornándose grises y sin vida al paso de la corrupción. Es como si el mar mismo estuviera enfermo, murmuró Miguel, su voz cargada de tristeza. Como pescador, siempre había sentido una conexión profunda con el océano, pero verlo así, sufriendo, le partía el corazón. Xóchitl asintió, sus ojos escaneando el entorno en busca de cualquier pista que pudiera ayudarles en su misión. La piedra de Usienes, segura en una bolsa atada a su cintura, pulsaba suavemente, como si respondiera a la energía cambiante del mar. De repente, una sombra masiva pasó sobre ellos, oscureciendo momentáneamente la poca luz que quedaba. «Cuidado», gritó Miguel, señalando hacia una masa oscura que se movía rápidamente en su dirección. Un enorme calamar, más grande que cualquiera que hubieran visto antes, emergió de las sombras. Sus tentáculos, normalmente flexibles y gráciles, se retorcían de manera antinatural, como si estuvieran poseídos por una fuerza maligna. Sus ojos, usualmente inteligentes, estaban nublados por una furia ciega. Poseidón se adelantó, su tridente brillando con intensidad. Atrás, bestia, rugió el dios de los mares, su voz resonando a través del agua. No eres tú mismo. La corrupción te ha cegado. Con un movimiento fluido, Poseidón creó una corriente de agua que envolvió al calamar gigante. La energía pura del océano, canalizada a través del poder divino, comenzó a purificar a la criatura. El calamar se estremeció violentamente, sus tentáculos agitándose en todas direcciones. Xóchitl y Miguel observaban asombrados mientras el color natural del calamar regresaba gradualmente, la oscuridad antinatural siendo expulsada de su cuerpo. Finalmente, la criatura pareció despertar de un largo sueño. Sus ojos, ahora claros y conscientes, miraron a Poseidón con lo que parecía ser gratitud antes de desaparecer en las profundidades con un chorro de tinta. «Esto es peor de lo que pensábamos», dijo Xóchitl, aferrándose con más fuerza a su montura acuática. «La corrupción se está extendiendo rápidamente, afectando incluso a las criaturas más antiguas y poderosas del mar». Poseidón asintió gravemente. «La influencia de la criatura crece con cada momento que pasa. Debemos darnos prisa». Continuaron su viaje, enfrentándose a corrientes traicioneras y más criaturas marinas enloquecidas. Cada encuentro los dejaba más agotados, pero también más determinados a llegar a su destino. Miguel utilizaba su conocimiento de las corrientes y los patrones del océano para guiarlos por las rutas más seguras, mientras Xóchitl estudiaba la piedra de Usienes, tratando de descifrar más de sus secretos. Tras lo que parecieron horas de lucha contra los elementos, el paisaje submarino comenzó a cambiar. Las aguas se volvieron más oscuras y densas, y una sensación de desorientación se apoderó de ellos. «Estamos entrando en el Triángulo de las Bermudas», anunció Poseidón, su voz grave. «Manténganse alerta. Este lugar juega con la mente y distorsiona la realidad. Ni siquiera los dioses están completamente a salvo de sus engaños». No había terminado de hablar cuando una niebla espesa y antinatural los envolvió. Era como si hubieran entrado en otro mundo, donde las leyes de la física y la lógica no se aplicaban. Xóchitl sintió que su mente se nublaba, imágenes de su pasado mezclándose con visiones aterradoras del futuro. Vio ciudades costeras engullidas por olas monstruosas, civilizaciones enteras desapareciendo bajo las aguas. Pero también vislumbró momentos de su niñez, cuando su abuela le contaba historias de dioses y monstruos marinos. ¿Había sido todo una preparación para este momento? Miguel luchaba contra sus propias visiones. Imágenes de su pueblo inundado y destruido se mezclaban con recuerdos de sus primeros días en el mar, aprendiendo a pescar con su padre. La confusión amenazaba con quebrar su determinación, pero en medio del caos, recordó algo importante. «Las estrellas», exclamó de repente, su voz cortando a través de la niebla mental que los envolvía. «Cuando me perdía en el mar, mi padre siempre me decía que usara las estrellas para orientarme». Poseidón sonrió, un destello de orgullo en sus ojos.
Bien pensado, pescador. Las constelaciones del mar profundo pueden guiarnos a través de este laberinto de ilusiones. Con un movimiento de su tridente, el dios disipó parte de la niebla sobre ellos, revelando un cielo submarino lleno de criaturas bioluminiscentes que formaban patrones similares a las constelaciones. Eran peces abisales y medusas que brillaban con una luz propia, creando un mapa viviente en las profundidades. Guiados por esta luz sobrenatural, el grupo continuó su avance. La presión aumentaba a medida que descendían, y la oscuridad se hacía más densa. Pero en la distancia, comenzaron a vislumbrar una estructura antigua y majestuosa que se alzaba del lecho marino. El templo de las mareas eternas, susurró Xóchitl, sus ojos brillando con asombro arqueológico a pesar del peligro que los rodeaba. El templo se alzaba ante ellos, una construcción imposible de coral negro y piedra antigua. Sus columnas retorcidas desafiaban las leyes de la física, formando arcos y espirales que parecían cambiar de forma con cada ola. Corrientes de agua fluían alrededor y a través de la estructura, creando una sinfonía submarina de poder y misterio. Pero antes de que pudieran acercarse más, un rugido ensordecedor sacudió las aguas. La vibración fue tan intensa que Xóchitl y Miguel temieron que sus cuerpos se desintegrarían por la fuerza. La criatura había sentido su presencia, y no estaba dispuesta a permitir que llegaran a su destino. «Prepárense», gritó Poseidón, alzando su tridente. El arma divina brilló con una intensidad cegadora, como un faro de esperanza en la oscuridad creciente. La verdadera batalla está a punto de comenzar. Mientras la sombra de la criatura se cernía sobre ellos, oscureciendo incluso la luz de las criaturas bioluminiscentes, Xóchitl y Miguel intercambiaron una mirada de determinación. Habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Con el templo de las mareas eternas como telón de fondo, y la amenaza de la destrucción total acechando en las sombras, el grupo se preparó para la confrontación final. El destino de los océanos, y del mundo entero, estaba a punto de decidirse en las profundidades del Triángulo de las Bermudas. La piedra de Oceanes brilló con más fuerza en la bolsa de Xóchitl, como si supiera que su momento había llegado. Miguel apretó las riendas de su hipocampo, listo para lo que viniera. Y Poseidón, el poderoso dios de los mares, se irguió en toda su majestad, dispuesto a defender su reino hasta el final. La batalla por el futuro de los océanos estaba a punto de comenzar, y nadie podía predecir cómo terminaría este enfrentamiento entre las fuerzas del caos primordial y los defensores del orden cósmico. El rugido de la criatura hizo temblar las aguas del Triángulo de las Bermudas, enviando ondas de choque que amenazaban con destrozar el antiguo templo de las mareas eternas. Poseidón, Xóchitl y Miguel se prepararon para el enfrentamiento, sus corazones latiendo al unísono con el pulso del océano. De las sombras emergió una bestia colosal, un leviatán de proporciones míticas. Su cuerpo serpenteante se extendía por kilómetros, cubierto de escamas que parecían absorber la luz. Múltiples ojos, brillantes como abismos profundos, se clavaron en el pequeño grupo. Cada movimiento de su cuerpo creaba remolinos y corrientes que amenazaban con despedazar todo a su paso. «Al fin nos encontramos, usurpador», resonó la voz del leviatán, antigua y terrible como el mismo océano. Sus palabras no eran sonidos, sino vibraciones que sacudían el agua y penetraban en la mente de todos los presentes. «Has reinado sobre mis dominios durante demasiado tiempo, Poseidón. Es hora de que el caos primordial reclame lo que le pertenece». Poseidón se irguió, su tridente brillando con poder divino. La luz que emanaba de él era como un faro en la oscuridad, un recordatorio de que aún quedaba esperanza. «Estos no son tus dominios, criatura», declaró el dios, su voz resonando con la autoridad de milenios. «Fuiste sellado por una razón, y volverás a tu prisión. El orden y la vida prevalecerán sobre tu caos destructivo». El leviatán rugió, su furia desatando torbellinos submarinos que amenazaban con desarraigar el templo de sus cimientos. «Jamás. El caos es el estado natural de los océanos. Yo devolveré este mundo a su forma primordial, antes de que los dioses y los mortales lo corrompieran con su falso orden». Mientras Poseidón se enfrentaba directamente a la bestia, Xóchitl y Miguel nadaron hacia el templo, esquivando escombros y corrientes traicioneras.
La arqueóloga sentía el peso de la piedra de Eusienes en su bolsa, pulsando con una energía que parecía responder a la presencia del Leviatán. «Tenemos que llegar al centro del templo», gritó Xóchitl, su voz apenas audible sobre el fragor de la batalla. «Es la única forma de sellar a la criatura». Miguel asintió, guiando a su compañera a través de los pasillos laberínticos del templo submarino. A su alrededor, antiguos mecanismos cobraban vida, engranajes de coral y nácar girando por primera vez en milenios. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones y relieves que contaban la historia de la primera batalla contra el Leviatán, y cómo fue sellado. «Mira», exclamó Miguel, señalando un mural que mostraba a un antiguo dios marino, posiblemente Eusienes, utilizando una piedra brillante para encerrar a una bestia de oscuridad. «Es como la piedra que encontraste». Xóchitl asintió, su mente trabajando a toda velocidad. Debe haber un lugar específico donde colocar la piedra, un altar o un mecanismo que active el sello. Mientras tanto, la batalla entre Poseidón y el Leviatán alcanzaba proporciones épicas. El tridente del dios chocaba contra las escamas de la bestia, liberando explosiones de energía que iluminaban las profundidades como relámpagos submarinos. Cada golpe de Poseidón hacía retroceder al Leviatán, pero la criatura respondía con igual ferocidad, sus tentáculos azotando las aguas y creando remolinos devastadores. «Ríndete, Poseidón», rugió el Leviatán. «Tú y los tuyos son reliquias de un pasado moribundo. El futuro pertenece al caos, a la libertad sin límites de la destrucción y la recreación eterna». Poseidón, herido pero inquebrantable, respondió con un ataque que partió las aguas mismas. El verdadero poder no está en la destrucción sin sentido, sino en el equilibrio y la armonía. Los océanos son vida, no muerte. En el corazón del templo, Xóchitl y Miguel llegaron a una cámara circular. En el centro, un pedestal de piedra negra pulsaba con energía antigua. Grabados en el suelo y las paredes, intrincados patrones formaban un mapa del cosmos, con el océano en su centro. «Aquí», exclamó Xóchitl. «Este debe ser el lugar donde se sella la criatura». Pero antes de que pudieran acercarse, una voz familiar resonó en sus mentes. «No tan rápido, pequeños mortales». De las sombras emergió Anfítrite, la reina de los mares. Pero había algo diferente en ella, sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su belleza etérea se había transformado en algo terrible y oscuro. Tentáculos de sombra se retorcían alrededor de su figura, como si la oscuridad misma la hubiera reclamado. «Mi señora», jadeó Miguel, retrocediendo instintivamente. «¿Qué le ha pasado?». Anfítrite sonrió, una mueca que no tenía nada de benevolente. «He visto la verdad, simples mortales. El Leviatán no es nuestro enemigo, sino nuestro salvador. ¿Por qué luchar contra el caos cuando podemos abrazarlo y gobernarlo?». Xóchitl dio un paso al frente, sosteniendo en alto la piedra de Eusienes. El artefacto brilló con más intensidad, como respondiendo a la corrupción que emanaba de Anfítrite. «Esto no es usted, mi señora», dijo la arqueóloga, su voz temblando pero firme. «La criatura la está controlando. El caos que promete no es libertad, sino el fin de todo lo que conocemos y amamos». «Silencio», rugió Anfítrite, lanzando un chorro de agua hirviente hacia ellos. La corriente era tan intensa que amenazaba con desintegrar la carne de sus huesos. Miguel reaccionó por instinto, empujando a Xóchitl fuera del camino y recibiendo parte del impacto en su hombro. Gritó de dolor, pero se mantuvo firme. Décadas de luchar contra las tormentas en su pequeño bote pesquero le habían dado una resistencia sobrehumana. «Miguel», gritó Xóchitl, nadando hacia él. El pescador se incorporó con dificultad, su determinación inquebrantable a pesar del dolor que nublaba su visión. «Estoy bien», gruñó Miguel, aunque era evidente que la herida era grave. «Tenemos que liberar a la reina y sellar a esa cosa antes de que sea demasiado tarde». Anfítrite atacó nuevamente, su figura distorsionándose de formas imposibles, como si la realidad misma se doblara alrededor de ella. Xóchitl y Miguel trabajaron en equipo para esquivar sus ataques, moviéndose en perfecta sincronía como si hubieran luchado juntos toda la vida. En un momento de distracción de Anfítrite,
Miguel vio su oportunidad. Con un movimiento que desafiaba su edad y su herida, se lanzó hacia adelante, abrazando a la reina y inmovilizándola momentáneamente. Ahora, Xóchitl, gritó, luchando por mantener su agarre mientras Anfítrite se retorcía con fuerza sobrenatural. La arqueóloga no dudó. Con un movimiento rápido, presionó la piedra de Ousienes contra la frente de Anfítrite. Un destello de luz azul iluminó la cámara, tan brillante que por un momento pareció que estaban en la superficie, bajo el sol del mediodía. Anfítrite se estremeció violentamente, su cuerpo convulsionando como si librara una batalla interna. Los tentáculos de sombra que la rodeaban comenzaron a desvanecerse, y sus ojos recuperaron gradualmente su brillo natural. Finalmente, con un último espasmo, la reina de los mares colapsó en los brazos de Miguel. La oscuridad que la había poseído se disipó como tinta en el agua, dejando tras de sí a la Anfítrite que conocían, vulnerable y agotada. ¿Funcionó?, preguntó Miguel, sosteniendo a la inconsciente Anfítrite y luchando contra el dolor de su propia herida. Antes de que Xóchitl pudiera responder, un rugido ensordecedor sacudió el templo hasta sus cimientos. El Leviatán había sentido la pérdida de su control sobre Anfítrite y redoblaba sus esfuerzos contra Poseidón. La batalla fuera del templo alcanzaba su clímax, y el destino de los océanos pendía de un hilo. «Tenemos que darnos prisa», exclamó Xóchitl, nadando hacia el pedestal central. «Es ahora o nunca». Con Anfítrite a salvo y el camino despejado, Xóchitl se preparó para colocar la piedra de Ousienes en su lugar y activar el antiguo mecanismo de sellado. Pero justo cuando estaba a punto de lograrlo, el templo entero se estremeció con una violencia sin precedentes. Una grieta monumental se abrió en el techo de la cámara, y la forma colosal del Leviatán se asomó, sus ojos brillando con furia primordial. La batalla había llegado al corazón mismo del templo, y con ella, el momento decisivo que determinaría el destino de los océanos y del mundo entero. «Insensatos», rugió la criatura, su voz haciendo temblar cada molécula de agua a su alrededor. ¿Creen que pueden detener el inevitable retorno del caos? Este mundo me pertenece, y lo reclamaré. En ese instante crítico, con el Leviatán amenazando con destruirlo todo, Poseidón apareció en la cámara, su figura majestuosa manchada de icor dorado, la sangre de los dioses. A pesar de sus heridas, el dios de los mares se irguió con determinación inquebrantable. «Ahora, Xóchitl», gritó Poseidón, alzando su tridente. «Sella a la criatura. El futuro de los océanos está en tus manos». Con un grito de determinación que resonó a través de las eras, Xóchitl empujó la piedra de Ousienes en su lugar. El pedestal comenzó a brillar, líneas de energía azul extendiéndose por todo el templo como venas de poder puro. El destino de los mares, y del mundo entero, pendía de este momento. La batalla final contra el caos primordial había comenzado, y solo los dioses sabían cómo terminaría. El templo de las mareas eternas vibró con una energía primordial cuando la piedra de Ousienes encajó en su lugar. Líneas de luz azul recorrieron el suelo, las paredes y el techo, formando intrincados patrones que parecían representar las corrientes y mareas de todos los océanos del mundo. El Leviatán rugió de dolor y furia, sus tentáculos azotando salvajemente, destruyendo columnas y arcos milenarios. El templo entero se estremeció bajo el ataque de la bestia primordial, amenazando con colapsar sobre sí mismo. Miguel protegió a la aún inconsciente Anfítrite con su cuerpo, mientras Xóchitl se aferraba al pedestal central, negándose a soltar la piedra de Ousienes a pesar de la destrucción que los rodeaba. «Resistan», gritó Poseidón, su voz resonando por encima del caos. El dios de los mares alzó su tridente, canalizando todo su poder divino. «Es hora de que vuelvas a tu prisión, criatura del caos». Un rayo de energía pura brotó del tridente, conectando con la piedra de Ousienes. El templo entero se iluminó con una luz cegadora, y un vórtice de agua y energía comenzó a formarse alrededor del Leviatán. La bestia luchó con toda su fuerza, sus rugidos de furia haciendo temblar los mares mismos. «No volveré al olvido», bramó el Leviatán. «El caos es eterno. No pueden contenerme para siempre». Pero el poder combinado de la piedra ancestral y el dios de los mares era demasiado incluso para la criatura primordial.
Poco a poco, el leviatán fue arrastrado hacia el vórtice, sus tentáculos se retorcían desesperadamente buscando algo a lo que aferrarse. Xóchitl observaba con una mezcla de asombro y terror cómo la monstruosa criatura era absorbida por el portal. A pesar del peligro, no pudo evitar sentir una punzada de fascinación arqueológica. Estaba presenciando en vivo un mito que creía perdido en el tiempo. Miguel, por su parte, se mantenía firme protegiendo a Anfitrite, su rostro una máscara de determinación a pesar del dolor de sus heridas. Como pescador, había enfrentado tormentas terribles, pero nada se comparaba con esto. Sin embargo, su voluntad no flaqueaba. «Esto no ha terminado», bramó el leviatán mientras era absorbido, sus ojos brillando con una promesa de venganza futura. «El caos siempre encuentra un camino. Volveré, y cuando lo haga, ni dioses ni mortales podrán detenerme». Con un último destello cegador y un rugido que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra, el vórtice se cerró. El leviatán había sido sellado una vez más en su prisión ancestral. El silencio que cayó sobre el templo de las mareas eternas fue casi ensordecedor después del caos de la batalla. Por un momento, lo único que se escuchaba era el suave murmullo del agua y la respiración agitada de Xóchitl y Miguel. Xóchitl se desplomó, agotada física y mentalmente, mientras Miguel ayudaba a una desorientada Anfitrite a ponerse de pie. La reina de los mares parpadeaba confundida, como si despertara de un largo y terrible sueño. Poseidón descendió hacia ellos, su figura majestuosa mostrando signos de la feroz batalla. Icor dorado, la sangre de los dioses, manaba de varias heridas en su cuerpo, pero su rostro reflejaba alivio y una profunda gratitud. «Lo logramos», susurró Xóchitl, apenas creyendo sus propias palabras. Sus manos temblaban mientras soltaba finalmente la piedra de Osíenes, que ahora brillaba con una luz tenue y constante. Poseidón asintió solemnemente, una pequeña sonrisa curvando sus labios. «Sí, pequeña. Gracias a su valentía y determinación, los océanos están a salvo, por ahora». Anfitrite, recuperando poco a poco la claridad en sus ojos, miró a su alrededor con horror al ver la destrucción en el templo. «Oh, por los dioses. ¿Qué he hecho?» «No fue tu culpa, mi amor», la consoló Poseidón, abrazándola con ternura. «Estabas bajo la influencia del leviatán. Su poder de corrupción es antiguo y terrible». Miguel, sosteniendo su hombro herido y haciendo una mueca de dolor, observó los daños en el templo. Columnas derribadas, antiguos artefactos destruidos, y grietas en las paredes que dejaban entrar corrientes de agua fría y oscura. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, su voz cansada pero curiosa. Poseidón suspiró profundamente, su mirada recorriendo las ruinas del antiguo santuario. «Ahora, debemos reconstruir», declaró. «Los océanos han sufrido mucho, y llevará tiempo sanar las heridas causadas por esta batalla. No solo aquí, sino en todo el mundo». Xóchitl se acercó al grupo, la piedra de Osíenes brillando tenuemente en sus manos. La arqueóloga miraba el artefacto con una mezcla de respeto y preocupación. «¿Y esto? ¿Qué haremos con ella? Su poder es increíble». El dios de los mares la miró pensativamente, considerando las implicaciones. «La piedra debe ser protegida», dijo finalmente. «Su poder es demasiado grande para ser destruido, pero en las manos equivocadas. Podría desatar el caos nuevamente», completó Anfitrite, su voz aún débil pero recuperando su fuerza. Un silencio pesado cayó sobre el grupo mientras contemplaban las implicaciones de lo que habían vivido y las responsabilidades que ahora cargaban. El peligro inmediato había pasado, pero las palabras finales del leviatán resonaban en sus mentes. ¿Realmente habían ganado, o solo habían pospuesto lo inevitable? Xóchitl miró a Miguel, viendo en sus ojos el mismo cansancio y preocupación que sentía ella. Habían sido arrastrados a una aventura más grande que ellos mismos, y ahora estaban ligados a un mundo de dioses y monstruos que nunca habían imaginado. Finalmente, Poseidón habló, su voz cargada de determinación y un nuevo propósito. «Volvamos a mi palacio», declaró. «Hay mucho que hacer, y el destino de los océanos aún pende de un hilo».
Esta victoria nos ha dado tiempo, pero debemos estar preparados para lo que pueda venir. Mientras nadaban fuera del templo en ruinas, dejando atrás el Triángulo de las Bermudas, todos eran conscientes de que, aunque habían ganado esta batalla, la guerra contra el caos y la destrucción estaba lejos de terminar. El futuro de los mares, y del mundo entero, dependería de las decisiones que tomarían en los días venideros. La alianza entre dioses y mortales, forjada en el calor de la batalla, sería puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos podía prever. Mientras se alejaban, Xochitl no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. El templo de las mareas eternas, aunque dañado, seguía en pie, un testimonio silencioso de la batalla épica que acababa de tener lugar. La arqueóloga sintió que estaba dejando atrás no solo un sitio antiguo, sino también una parte de sí misma. Con la piedra de Usiene segura en sus manos y un nuevo entendimiento del poder que yacía en las profundidades, Xochitl, Miguel, Poseidón y Anfítrite se dirigieron hacia la superficie. El mundo que conocían había cambiado para siempre, y solo el tiempo diría si el sacrificio y el valor mostrados este día serían suficientes para mantener a raya las fuerzas del caos primordial. El océano, vasto y misterioso, guardaba sus secretos una vez más, pero ahora, con nuevos guardianes conscientes de los peligros y maravillas que acechaban en sus profundidades insondables. El sol se alzaba sobre el horizonte, tiñendo el cielo y el mar de tonos dorados y rosados. En la playa de Tulum, donde todo había comenzado, Xochitl y Miguel se encontraban de pie, observando las olas gentiles que acariciaban la orilla. Habían pasado 6 meses desde la batalla contra el Leviatán, y el mundo, tanto arriba como debajo del agua, estaba cambiando. ¿Puedes creer todo lo que ha pasado?, preguntó Miguel, su mirada perdida en la distancia. El pescador lucía diferente ahora, su postura era más erguida, y en sus ojos brillaba una sabiduría que iba más allá de sus años. Xochitl sonrió, tocando instintivamente el collar que colgaba de su cuello, dentro del cual brillaba suavemente un fragmento de la piedra de Osienes. A veces parece un sueño, respondió la arqueóloga, pero luego miro esto y sé que todo fue real. Los últimos meses habían sido un torbellino de actividad. Tras regresar del templo de las mareas eternas, Poseidón había convocado a un gran consejo de todas las criaturas marinas. La noticia de la derrota del Leviatán se había extendido rápidamente, pero con ella vino la comprensión de cuánto trabajo quedaba por hacer. Xochitl y Miguel se habían convertido en embajadores entre el mundo submarino y la superficie. Su tarea no era fácil, tenían que ayudar en la reconstrucción de las zonas costeras afectadas por la furia del Leviatán, al tiempo que mantenían en secreto la verdadera naturaleza de lo ocurrido. Un destello en el agua llamó su atención. De las olas emergió una figura familiar, Nereo, el joven tritón mensajero de Poseidón. Su piel azulada brillaba bajo el sol matutino, y su sonrisa era cálida y amistosa. «Saludos, héroes de los mares», dijo Nereo con una reverencia que mezclaba respeto y camaradería. «El señor Poseidón y la señora Anfítrite solicitan su presencia en el palacio. Es hora de la reunión del Consejo Oceánico». Miguel y Xochitl intercambiaron miradas de emoción y nerviosismo. Estas reuniones siempre eran eventos importantes, donde se tomaban decisiones que afectaban a todo el mundo marino. Con un asentimiento, se adentraron en el agua. Sus collares mágicos, regalo de Poseidón tras la batalla, se activaron automáticamente, permitiéndoles respirar y nadar con la gracia de las criaturas marinas. El viaje al palacio submarino, que una vez había sido un desafío lleno de peligros, ahora era un paseo tranquilo a través de aguas cristalinas. A su paso, vieron señales de la recuperación del océano, arrecifes de coral floreciendo con nuevos colores, bancos de peces nadando en formaciones intrincadas, e incluso una ballena jorobada que les saludó con su canto melodioso. «Es increíble cómo ha cambiado todo», comentó Xochitl, maravillada por la vida que pulsaba a su alrededor. Miguel asintió, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Y pensar que tuvimos algo que ver en esto. ¿Quién diría que un simple pescador y una arqueóloga terminarían salvando el mundo, eh?» Al llegar al palacio, fueron recibidos por una visión impresionante.
La sala del trono había sido transformada en una gran cámara de consejo, donde representantes de todas las criaturas marinas, desde los más pequeños plancton hasta los majestuosos kraken, se reunían en un círculo de igualdad. Poseidón y Anfítrite presidían la asamblea, sus rostros irradiando sabiduría y serenidad. Al ver entrar a Xóchitl y Miguel, sonrieron cálidamente. «Bienvenidos, amigos», dijo Poseidón, su voz resonando con el poder del océano, pero también con el afecto de un mentor. «Con su llegada, podemos comenzar». Xóchitl y Miguel tomaron sus lugares en el círculo, conscientes de las miradas curiosas y respetuosas de las criaturas marinas. Aunque habían pasado meses, aún se sentían algo fuera de lugar en estas reuniones, pero cada vez más como parte integral de este nuevo mundo. Anfítrite se puso de pie, su figura etérea captando la atención de todos. «Hermanos y hermanas del mar, nos reunimos hoy para celebrar nuestros logros y planear nuestro futuro. En los últimos 6 meses, hemos visto una transformación asombrosa en nuestros reinos». Imágenes holográficas aparecieron en el centro del círculo, mostrando los avances en la recuperación de los ecosistemas marinos, la reconstrucción de ciudades costeras y la implementación de nuevas tecnologías para limpiar y proteger los océanos. Gracias a la colaboración entre las criaturas del mar y los habitantes de la superficie, continuó Anfítrite, sus ojos brillando con orgullo, hemos logrado más de lo que creíamos posible. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Poseidón se unió a su esposa, su tridente brillando suavemente. El equilibrio entre el caos y el orden, entre la destrucción y la creación, es delicado. Debemos mantenernos vigilantes y seguir trabajando juntos para preservarlo. Xóchitl se puso de pie, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Hemos aprendido mucho de la piedra de Oceanes, dijo, su voz clara y segura. Su poder no es solo de destrucción, sino también de transformación. Estamos desarrollando formas de usar su energía para purificar las aguas contaminadas y restaurar ecosistemas dañados. Miguel asintió, añadiendo, y en la superficie, estamos implementando nuevas políticas y tecnologías inspiradas en la sabiduría del mar. Estamos aprendiendo a vivir en armonía con los océanos, no a explotarlos. Un murmullo de aprobación recorrió la asamblea. Criaturas de todas las formas y tamaños compartieron sus propias historias de recuperación y colaboración. El espíritu de unidad que se había forjado en la adversidad ahora florecía en tiempos de paz. Mientras la reunión continuaba, discutiendo planes futuros y resolviendo desafíos, Xóchitl no pudo evitar maravillarse ante la escena. Dioses, criaturas míticas y humanos, todos trabajando juntos por un objetivo común. Era algo que nunca habría imaginado posible hace solo unos meses. Al final de la reunión, Poseidón se dirigió nuevamente a la asamblea. Hemos recorrido un largo camino, pero el viaje continúa. Que esta unión entre los reinos del mar y la superficie sea el comienzo de una nueva era de comprensión y respeto mutuo. Cuando la asamblea se disolvió, Xóchitl y Miguel se encontraron nuevamente en la playa de Tulum, el sol poniéndose en el horizonte, pintando el cielo de colores vibrantes. «¿Sabes?», dijo Miguel, mirando las olas con una nueva apreciación, «cuando era niño, mi abuelo solía decirme que el mar guarda secretos que cambiarían el mundo si los descubriéramos». Xóchitl sonrió, entrelazando sus dedos con los de Miguel. Su relación había florecido en medio del caos y ahora era un faro de esperanza y compañerismo. Tenía razón. Y creo que apenas estamos empezando a descubrirlos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, una última ola acarició sus pies, como un saludo del vasto océano. En su espuma, por un instante, creyeron ver el rostro sonriente de Poseidón, guardián eterno de los mares y ahora, puente entre dos mundos. La maldición de Poseidón se había transformado en una bendición, una oportunidad para el renacimiento y la unión. Y mientras la noche caía sobre el mar en calma, Xóchitl y Miguel sabían que su aventura, lejos de terminar, apenas comenzaba. El futuro, como el océano, estaba lleno de misterios por descubrir y maravillas por experimentar. Pero ahora, armados con el conocimiento de los antiguos y la determinación de proteger tanto la tierra como el mar, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Mientras caminaban de vuelta a casa,
sus pasos dejando huellas en la arena que pronto serían borradas por la marea. Xóchitl y Miguel llevaban consigo la certeza de que, pasara lo que pasara, el vínculo entre el mundo terrestre y el marino nunca volvería a romperse. Y en las profundidades, Poseidón y Anfítrite velaban por sus reinos, sabiendo que con aliados como estos en la superficie, el futuro de los océanos estaba en buenas manos. Fin.